Continuamos acompañándote en esta tarde. Vamos a hablar de hernia de disco, así que presta atención porque este tema seguramente te va a interesar. Este licenciado Alejandro Rojas aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Disfrutás estos días así de calorcito? ¿Te gustan? Mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Porque vos sos de zona tropical, a vos como que el frío no te debe gustar mucho. Bueno, hay que disfrutar, ¿no? No sé cuándo viene el frío. No soy muy fanática del pronóstico, yo no lo sigo tanto, no, como que vivo más el día a día, por ahí no tengo tanta previsibilidad con eso. ¿Qué pasa con el tema de la hernia de disco? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas que nos pueden llevar a pensar que estamos pasando por esto, ¿no? Bien, hay distintas clasificaciones. Generalmente cuando comienza se le denomina por ahí protrusión discal, que también tiene subclasificaciones, pero normalmente el paciente siente un dolor intenso, una molestia intensa que es prolongada en el tiempo. El típico ejemplo, la señora que de repente corrió la maceta, le dio un tirón y le duele, y le duele, y le duele, y no se le van en el transcurso de días, algunos hasta semanas llegan a tolerar, pero es un marcador, un indicativo de que empezó y es peligroso. Porque cada proceso, si no se trata, lleva a algo más grave continuamente. Una protrusión puede llevar a una obstrucción y lo más grave que generalmente se da en la tapa es un secuestro del núcleo pulposo del disco intervertebral. En ese caso el paciente no aguanta el dolor. ¿Dónde se localiza? ¿En qué parte, digamos, está localizado? Puedes tener distintas zonas. Normalmente la más común es la lumbar y la que le sigue la cervical. Pero a nivel de toda la columna podés tener en todos los niveles. Ajá. Lamentablemente la mayoría de las personas por ahí confunden lo que es la parte cervical con una contractura, con una mala postura, pero la radiculopatía empieza con pérdida de sensibilidad normalmente en las manos, en los hombros, en los dedos, pérdida de fuerza, no te cuesta agarrar un vaso de agua. ¿El hormigueo puede pasar también, digamos, esa sensación de hormigueo en las manos o no? Sí. Generalmente el primer indicativo es el dolor, pero depende qué parte de la médula o del nervio comprima la hernia en sí, puede producir distintas sensaciones, a veces de una sola mano, a veces es de ambas manos y a veces en toda la zona. Produce un adormecimiento, un amortiguamiento, un hormigueo, una sensación de corriente también en algunos casos y en otros casos ya más grave, no tiene postura la persona para colocar. Si está sentado le molesta, si está acostado le molesta, si está parado le molesta. Son distintas formas de que se va produciendo esto, dependiendo de qué parte afecta primero a la hernia. Y puede ser progresivo, vos decías, a ver, bueno, esta es la zona, digamos, más típica, la que está apareciendo en pantalla, donde muchas veces sentimos dolor, por ejemplo, a veces incluso hasta por, no sé, una ejercitación llevada inadecuadamente, ¿no? Sí. Viste que, y tenemos que prestar atención también ante esas advertencias, digamos, sin importar la edad que tenemos, o por ahí incluso en el gimnasio, digamos, cuando uno alza mucho peso, también puede sentir esa localización, ¿no? del dolor. Ha pasado los accidentes, por ahí se ponen a hacer el ejercicio de peso muerto, que es una técnica de inclinarse y volverse a incorporar sin la faja. Y tanto en hombre como mujer ha pasado que se produjo la hernia de disco justo en ese momento. Que es un ejercicio muy común, digamos, en el gimnasio, que se usa muchísimo y que supuestamente uno piensa que es el que menos podría lesionarte, ¿no? Pero, mira, ya casi hago la demostración de cómo era el ejercicio, para que se den una idea. Pero puede generar daño, porque digo, uno lo puede hacer, digamos, con una barra no tan pesada, pero si el ejercicio está mal hecho, de todas maneras puedes lesionarte. Sí, lo más común es que hagas una buena entrada en calor, o sea, para la sobrecarga, siempre se debe realizar una buena entrada en calor, una buena elongación y luego ir al ejercicio más pesado. No de entrada arrancar, no, empiezo con el más pesado porque estoy con energía, me siento bien, no. Si uno empieza con la carga máxima que se le dice en este ambiente, lamentablemente quedas muy expuesto o muy predispuesto para lo que es una lesión. Yo, por dar un ejemplo, en lo que es peso muerto, es lo que más se dio generalmente de hacer una mala técnica y encima no utilizar la faja que normalmente se ponen, o en la sentadilla incluso, pero hay pacientes que le ha dado en la prensa, por ejemplo, le ha dado de repente una hernia de disco. Llámese por una mala técnica, por un síndrome de fatiga incorporado que de repente arrancó con todo el peso encima y nunca le
nunca hizo una buena ¿Cuál de preparación. los tipos de prensa? Porque hay uno que quedas así como aplastadito, digamos, y que el peso viene de este lado y vos estás inclinado así, y hay otra que directamente cargas sobre Claro, la tenés la espalda, hack, ¿no? que es que la estás paradito, la apoyás, vos Sí. bajás y subís, y esta es la que da 45 grados, que la Esa. persona está a 45 grados y hace la fuerza. Bueno, en esa que teóricamente... Que se no- supone que uno está más contenido, digamos. Exactamente, que uno está más en una mejor posición, en una mejor postura biomecánica, ha sucedido lo de la hernia de disco, porque en el momento de la flexión y la extensión, la persona hizo fuerza hasta con el último músculo que encontró, pues ya no daba más, y dio como resultado la hernia de disco. Claro, porque no toda la fuerza se localiza en las piernas, digamos, cuando uno piensa que está haciendo ese tipo de ejercitación, por más que se supone que tendría que estar ubicada, digamos, ahí, ¿no? Todo movimiento, nosotros los kinesiólogos trabajamos con el concepto de cadenas musculares. Uno piensa que uno mueve el dedo y solamente mueve el dedo. No, el movimiento del dedo empieza desde el trapecio, desde el hombro, desde la cadera contralateral, dependiendo de la postura de la persona. Entonces uno cuando hace sobrecarga tiende a caer en lo que es suplencia. Entonces por ahí está haciendo bíceps. De repente ya llegó a la fatiga muscular, no da más, y hace el envión con la columna. Claro. Ahí ya está haciendo una suplencia, está esforzando no solamente el bíceps, sino también la columna, y posiblemente músculos que no están bien trabajados o músculos que no están bien elongados para ese tipo de ejercicio, lleva a la lesión. Ujú. ¿Qué pasa con la gente que trabaja justamente cargando cosas, o que trabaja ya directamente ligado, por ejemplo, al ámbito de la construcción, donde vos muchas veces tenés esa sobrecarga, digamos, que no es propia del gimnasio, donde uno dice, bueno, levanto esto, sino que tenés la obligación de hacerlo? ¿Recomendás obviamente el uso de este tipo de fajas, como vos decías? ¿Qué otras cosas? Sí, de la faja está reglamentada incluso por la RT. Pero no siempre la usan, ¿no? Te No, digo no que siempre la usan. generalmente no. Sí, justamente la RT entiende conflicto que ellos la recomiendan y en algunos casos la exigen. No solamente gente de la construcción, gente de... En los supermercados, por En los ejemplo, supermercados, también. gente Del transporte, ¿no? Del transporte, gente que está haciendo la parte de electricidad, o sea, gente que realmente está expuesto a un esfuerzo, y siempre se recomienda usar la faja. De lo contrario, hay gente joven que de repente el primer día se la rebancó, no le pasó nada, pero a lo largo va produciendo un síndrome de fatiga y llega a un punto que no va a poder, va a hacer fuerza con alguna parte que no debe y va a terminar lesionado. Solamente por no usar una simple faja. No es tan simple la faja, pero ahí depende del tipo de esfuerzo. Generalmente se da una bien adecuada que viene con ballenitas, viene con un refuerzo. Es la ideal para ese tipo de actividad. Uh-huh. ¿Y cómo es el tratamiento? A ver, yo tengo el primer síntoma de dolor porque quizás me ejercité, no sé, sin los recaudos adecuados, como vos decías, sin usar la faja, sobrecargué mi cuerpo o hice algún mal movimiento. ¿Qué hago? ¿Tengo que ir a la consulta? ¿Y cómo sería ese primer tratamiento, digamos, para evitar que eso siga progresando? Porque vos decías recién que esto puede tener distintos grados, o sea, pasar por distintas instancias, sobre todo si no nos estamos haciendo ver, si no tomamos ningún tipo de tratamiento, ¿no? Sí, si no hay ningún tipo de recaudo respecto a la situación o tomar la medida justa, puede avanzar y se vuelve más grave, y la única solución en los casos es quirúrgica. Pero normalmente si la agarramos a tiempo, lo primero que se hace es tratar de trabajar lo que sería la reconstitución de este disco y eliminar la lesión. Se utiliza magneto, onda corta. Ahora, hay algunos casos que la radiculopatía, o en este caso la hernia discal, transcurre durante tiempo, la gente no se opera, obviamente es la decisión de ellos, pero el dolor persiste. Lo que normalmente se está usando mucho con el tema dolor, sobre todo, son las terapias alternativas, que es la quiropraxia, la osteopatía, la acupuntura, la electroacupuntura, que ha dado excelentes resultados respecto a lo que es el tema de dolor, a lo que dolor se refiere. El tratamiento del dolor, fundamentalmente. Exactamente, solamente el tratamiento de dolor ha dado excelentes resultados. Y el tratamiento fisiokinésico, como el cuerpo es una cuestión de estímulo-respuesta, reacciona bastante bien y llega a tener una curación entre un 90%, 95% de la lesión. O sea que uno no tiene que menospreciar estos primeros síntomas por ahí, y acá alguien me dejaba un mensaje, ¿no? Alguien muy chico me dice, tengo 17 años, cuando hago abdominales me duele la zona lumbar. Me ha pasado siempre, ¿es normal? No tendría que, no es normal.
habría que ver si este chico no tiene una escoliosis o alguna modificación en la estructura de la columna, o primero analizar si no está realizando una buena técnica, pero claro, normalmente cuando duele al hacer cierta actividad, que el cuerpo ya está diseñado para eso, es porque puede haber una escoliosis o incluso otro tipo de digamos, de postura, de estructura respecto a las vértebras. Eso lo tiene que ver. Normalmente la gente con escoliosis está más predispuesta a esta hernia de disco, ya que la biomecánica de la columna comprime de un lado y suelta del otro, y así sucesivamente en las vértebras. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con pacientes que tenían una escoliosis, de repente la señora, como digo, corrió la maceta, ni siquiera la levantó, agachada corrió la maceta y comprimió el disco, las vértebras comprimió el disco y hernia de disco. Claro. Pero bueno, era una persona mayor. Ya se le había indicado faja, se le había indicado ciertos recaudos y nunca los tomó. Este chico se tiene que ver, o sea, tiene que hacerse una valoración con un traumatólogo para ver si no tiene ningún tipo de deformación en la columna o en las vértebras. Claro, porque es muy joven, ¿no? 17 años. Sí, no, por ser muy joven. Normalmente en la adolescencia es cuando se pega el tirón de la columna vertebral, y hasta muy chicos no se nota mucho, pero en la adolescencia cuando se pega el estirón uno ve ya si puede tener escoliosis, si tiene actitud sifótica, actitud lordótica. Es justamente en esta etapa del crecimiento donde se ven las diferentes patologías de la columna. O sea, se exacerban más en los adolescentes. Ah, bueno, interesante también eso, entonces ahí le dejamos la respuesta. Alejandro, ¿qué otra cosa más tendríamos que tener en cuenta, digamos, de manera preventiva, por lo menos para no llegar a una instancia que sea muy grave y que tengamos que pasar por un quirófano por ahí para tener una solución, ¿no? Sí, siempre cuidar la postura, lo más importante. Si sabes que vas a levantar de repente lo que fuese una piedra, un tronco, lo que fuese usar una faja, hacer fuerza con las piernas, siempre tratar de tomar el recaudo con respecto a eso. A otra persona le pasó con algo tan sencillo como arrancar un yuyito del fondo de casa. Quiso tirar el yuyito y... Porque uno no se agacha, digamos, porque uno no flexiona las piernas para hacer la mecánica que tiene que llegar a hacer. Exacto, la postura ideal siempre es con las rodillas flexionadas, poniendo en posición de crujiza cualquier esfuerzo, porque lo contrario, en esa postura, en estar con las piernas extendidas y la columna flexionada, es un disparador directo para lastimar el disco intervertebral. Un caso más típico del trabajo, un pacientito que es mecánico, justamente estuvo agachado dentro del motor del auto, o sea, trabajando en el motor del auto, quiso hacer palanca con la llave en una postura de agachado y sintió un tirón fuerte en la espalda, y ahí ya se terminó todo el tema laboral, porque justamente despertó la hernia de disco con esta mala técnica. Bueno, y las mamás que tienden también a levantar a los chicos así, ¿no? Es como que no es que se agachan generalmente flexionando, como vos decías, las piernas para poder levantarlos, también me imagino que sí, generan alguna molestia. Y a medida la criatura, encima, aparte de que la criatura tiene que levantarla, va aumentando de peso la criatura. Sí. Ellas no toman esa valoración en cuenta, siempre lo levantan de agachadas. Llega un punto que la criatura aumentó de ser un bebé, llega a aumentar hasta 10 kilos. Y levantar 10 kilos en esa postura puede producir también una hernia discal. Vuelvo a insistir, lo ideal para no saturar la columna con esfuerzo es, bueno, para la parte lumbar en cuclillas, para la parte dorsal bien erguido, y para la parte cervical una buena elevación de cuello y cabeza para que no tengan la tensión en esa zona. Bueno, todos derechitos así, mirándonos ahora, claro, cada vez que quieran hacer algo, ¿no? Bueno, Ale, muchísimas gracias. Está tu teléfono en pantalla. Recordanos entonces cómo te pueden contactar, cómo te pueden ir a ver, a dónde estás atendiendo. Sí, la dirección es Las Heras 14 y el celular es 155 29 35 10. Bueno, ahí está para quienes te quieran consultar. Si aceptas obras sociales, ¿no? Sí. Buenísimo, ahí está el dato. Entonces, muchísimas gracias, que tengas una linda tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Sometimes you feel